todos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un poco de práctica con JavaScript y vamos a ver cómo referenciar los elementos del DOM usando los métodos getElementById por nombre de clase y por nombre del tag. Vamos a empezar con getElementById, que hace referencia a un elemento por el valor de su atributo ID. Bueno, vamos a la práctica, que es lo mejor. Así vemos qué es lo que obtenemos. Acá tenemos un pequeño código HTML y vamos a crear primero un botón y le vamos a poner el nombre capturar. Este botón va a capturar los elementos y lo vamos a mostrar por consola, así vemos de forma práctica qué es lo que obtenemos con estos ejercicios. Vamos a poner un ID al botón y vamos a poner btn capturar. Y acá vamos a utilizar esta propiedad de HTML donde vamos a incorporar el nombre de una función que va a tener el mismo nombre. Y ahora sí vamos a crear una etiqueta script. Estas etiquetas se pueden poner en cualquier parte del documento, tipo text JavaScript. Y acá vamos a poner nuestro código. Vamos a crear una función que va a tener exactamente este nombre. Creamos la función, abrimos llave y acá lo único que vamos a hacer va a ser capturar el elemento por ID. ¿Qué elemento? Vamos a crear uno cualquiera. Vamos a poner un div, tag div, le vamos a poner un ID, vamos a poner div1 y nada más. Y acá vamos a poner texto dentro del div. Y para que veamos el ejemplo vamos a utilizar strong, que es para que se vea en formato de negrita. Guardamos y vemos qué es lo que acabamos de hacer. Creamos el botón, que todavía no tiene ninguna funcionalidad, y un simple div. Con botón derecho inspeccionar o presionando F12 vamos a ver la vista de consola, que es donde podemos mostrar los resultados. También podríamos mostrarlo con un alert, pero bueno, es indistinto. Bien, hemos creado un div con un ID que se llama div1. Va a hacer referencia a todo esto el ID div1. Y hemos creado una función para que nos sea más cómodo ver los valores, que se llama capturar dentro de un botón. El ID se llama btn capturar. Bueno, aquí es donde vemos cómo funciona el tema del DOM. Document, recuerdan, hacía referencia a la estructura del documento. Vamos a poner el método que estamos viendo, que es getElementById. ¿Cuál ID? Este ID. Queremos hacer operaciones con este ID. Lo copiamos y lo pegamos. Punto y coma. Y vamos a decir que lo que obtenemos aquí vaya a una variable que le vamos a poner elementos. Podríamos usar cualquier otro nombre. Perfecto. Vamos a ver qué nos captura elemento. Si utilizamos el comando que nos muestre por consola, nos va a mostrar elemento. Veamos qué nos trae simplemente elemento.
venimos, guardamos y le damos capturar. Y nos trae todo el div tal cual está. Vean esta estructura. Si simplemente capturamos esto y nos trae la estructura. Si ahora le ponemos que el elemento solamente nos muestre el ID, guardamos, nos trae el ID. Acá lo que quiero que veamos es de qué manera se capturan y se obtienen valores, cómo hacemos referencia a estos elementos. Esto puede ser un div, podemos poner un label, un input, tomar valores, pueden ser una tabla, cualquier elemento. Esto es algo simple para que veamos de qué manera capturamos y luego cómo con JavaScript modificamos estos valores, ya sea con CSS, dándole formato, y de esta manera podemos utilizar todo lo que nos ofrece este lenguaje en combinación con HTML. Bueno, ahora vamos a comentar esto y vamos a ver qué obtenemos por consola. Recuerden que en elemento guardamos y capturamos el div 1, pero vamos a decirle elemento y vamos a utilizar acá una propiedad muy común que se llama innerHTML, y veamos qué nos devuelve. Siempre en la teoría podemos recurrir a la web y vemos toda la teoría, que está muy bien, pero en la práctica es donde tenemos que probar distintas formas de capturar valores y mostrarlos por consola. De esta manera, guardamos, vemos realmente qué es lo que nos trae. Le damos capturar y nos muestra todo el texto, literalmente, digamos, nos muestra todo lo que está aquí. Miren cómo estas etiquetas strong directamente las muestra como texto. Y en realidad obtiene la sintaxis del HTML que describe el elemento de los descendientes. Esa sería la teoría. Ahora vamos a ver, vamos a comentar esto. Otra propiedad. Vamos a mostrar por consola. Capturamos el elemento, que ya lo tenemos en la variable. Y vemos esta text content, punto y coma, recargamos y vemos que nos devuelve solamente muestra el texto sin el formato, digamos, no le da importancia a esta etiqueta, directamente nos muestra, no muestra el strong ni nada como el anterior, y que en realidad obtiene el contenido del texto dentro del nodo y sus descendientes. Ahora vamos a ver, comentamos, nuevamente mostramos por consola el valor de nuestro elemento y vamos a ver inner text. Recargamos y también nos muestra un texto sin formato, que en realidad obtiene el texto entre las etiquetas inicio y fin del objeto, tratado como un objeto. Si en este caso creamos, vamos a poner un ejemplo con una etiqueta input, donde guardamos valores, le vamos a poner que el ID, le vamos a poner un ID, se va a llamar input 1, y vamos a utilizar un value, el atributo value, y le ponemos acá cualquier valor. Vamos a comentar esto. Podríamos hacer lo mismo que aquí y ponemos un document punto método getElementById,
que ID, ahora queremos decirle que veamos que tiene el input 1. Lo capturamos y acá le podemos cualquier variable, le vamos a poner temp de temporal. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que nos captura. Bueno, esto vamos a comentar y nos devuelve toda la estructura completa tal cual la vimos. Pero si nosotros ponemos el value, nos va a devolver este valor 589. Recargamos y vemos acá cómo nos devuelve este valor. Bueno, como siempre, acá podríamos hacer un alert y nos muestra lo mismo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el método getElement by class. Bueno, esto vamos a acomodar un poco. Pues lo podríamos comentar. Vamos a comentar esta parte, este bloque. Y aquí vamos a crear otro botón. Le vamos a poner, en este caso, modificar. Así vemos qué es lo que se puede hacer. El ID, btn, modificar. Perfecto. Y el onClick. Luego vamos a crear una función también llamada modificar. Perfecto. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una lista, formato de lista, con estas etiquetas. Y acá vamos a poner texto elemento 1. Y acá sí vamos a utilizar las clases. Se van a llamar elementos. Copiamos, pegamos y vamos a cambiar acá. Acá, perdón, 2 y 3. Que es el texto que estamos viendo aquí. Bien, en vez de utilizar ID, vamos a utilizar clase. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a crear una función que se va a llamar modificar. Perfecto. Y capturamos, como siempre, document. Y ahora viene getElement por nombre de clase. ¿Y cómo se llama nuestra clase? Elementos. Nos va a traer todos los elementos que estén con el nombre de la clase elementos. Punto y coma. Y se lo asignamos a una variable temporal aquí. Y listo. Veamos qué es. Siempre les recomiendo que por consola vean todo lo que se trae, ya sean variables. Aquí ya nos dice, bueno, presionamos modificar y qué es lo que nos trae. Una colección de HTML donde en realidad lo que nos trae es un arreglo, un array o un vector, donde cada elemento 0, 1, 2, el tamaño nos dice que es de 3, son 3 elementos, y acá podemos ver que nos trae un vector. Esto quiere decir que si queremos modificar todos los elementos, hay que hacer referencia por cada elemento. Por ejemplo, si queremos cambiar el color, vamos a cambiar el color de fondo. ¿Qué es lo que pondríamos? Temp. Vamos a utilizar estas propiedades que son de CSS. Estilo, color de fondo. Y vamos a decir que es igual
Podremos utilizar cualquier color, vamos a poner el aqua. Pero acá nos va a dar error porque recuerden que nos está devolviendo un arreglo. Recargamos y nos dice que la propiedad no está definida. Pero en realidad es porque acá debemos decir, por ejemplo, que este es el elemento 0, este es el 1 y este es el 2, como veíamos recién, de lo que nos trae el temp. Y ahora sí, modificamos y nos cambia el color. Si queremos para este elemento y para este elemento, bueno, vamos a copiar. ¿Y qué es lo que cambiamos acá? 1 y 2. De esta manera le damos modificar y nos cambia todos los elementos. Imaginen si tenemos una lista de 100, 200, no haríamos todo esto. Por lo tanto, acá podemos introducir un bucle que es el famoso el for. ¿Y cómo funciona? Vamos a comentar todo esto. Vamos a crear una variable i. Vamos a utilizar esta estructura que se llama for. A medida que vamos necesitando, vamos a ir explicando estos bucles y los condicionales y todo tipo de herramientas que nos brinda la programación. Nos va a decir que va a ir de i igual a 0 cuando i sea menor a nuestro arreglo. .length nos dice la cantidad, es decir 3. Nuestro arreglo tiene 3 elementos. Y que se incremente de 1 en 1. Abrimos llave, cerramos llave. Y utilizamos lo mismo que aquí. Solo que en vez de utilizar el número, vamos a utilizar esta variable i. Entonces nos va a cambiar automáticamente todo. Por ejemplo, acá ya tenemos el uso de un for. Hay muchísimas formas, por supuesto que hay muchas, pero era para que vayan viendo cómo podemos modificar los elementos. Por ejemplo, aquí vamos a comentar esto y haciendo uso de este for vamos a traer nuestro arreglo. Vamos a poner un i y vamos a suponer que queremos cambiar todo el texto y le vamos a poner nuevo texto. Entonces a todos los elementos les va a poner nuevo texto. Bueno, pueden ir probando, pueden ir viendo cómo se utilizan todos estos métodos y propiedades para modificar nuestro DOM, nuestro documento. Por ahora eso es todo. Bueno, nos queda lo último, que es getElement by tag name, por el nombre del tag. Para ello vamos acá, falta una T. Bueno, podemos utilizar toda esta estructura, pero vamos a crear un botón nuevo. Copiamos el que tenemos. Se va a llamar btn capturar tag. Así, si quieren descargar este pequeño código, lo hacen. La función también, capturar tag. El botón igual, el nombre del texto del botón. Listo. Y podemos crear unas etiquetas label, título, otra que diga subtítulo. Acá podemos poner salto de línea. Perfecto. Acá también podemos poner otro salto de línea. Y acá tenemos título y subtítulo. Bien, esto acomodamos estas dos funciones y creamos nuestra función capturar tag.
Vamos a copiar esto. Y como siempre, document, escribimos document.get element y acá ya tenemos by tag name. ¿Y qué tag? Por ejemplo, podemos tener estos UL. Vamos a que busque todos los UL. Vamos a crear una variable y vamos a guardar ahí. Entonces, por consola mostramos qué es lo que capturamos. Vemos cómo nos captura este elemento, estos tres elementos UL, porque son todos los que tienen UL. Por ejemplo, acá vamos a decir que el nombre del tag va a ser label y tenemos dos label. Entonces nos capturó solo estos dos label. Ven acá todos los valores, por ejemplo título, y en el otro subtítulo. Ven cómo también modificamos, acá está subtítulo, como con inner text, inner HTML, que ya lo vimos, podemos modificar todo. Por ejemplo, acá otra cosa interesante, vamos a poner el tag button. ¿Cuántos botones tenemos? 1, 2. Miren, acá hay otro, pero está comentado, o sea, no está representado, por lo tanto nos va a capturar los dos botones, el modificar y el capturar tag. Si descomentamos este código, nos va a capturar los tres botones: capturar, modificar y capturar tag. Bueno, pueden hacer pruebas con cualquier tag. Ya tienen, estos son los más importantes, por lo menos en JavaScript. Hay muchísimos más, hay muchas formas para capturar los elementos, para hacer cambios. Por lo menos ya vimos lo más importante, que es modificar el CSS, los valores de inner text, inner HTML. Espero que sigan practicando. Por ahora eso es todo, muchas gracias, chao.